¿Alguna vez te has sentido rodeado de desafíos que parecen insuperables, en los que todo lo que te rodea sugiere que lo imposible está frente a ti? La verdad es que, a lo largo de la historia, hombres y mujeres de fe se han enfrentado a momentos de inmensos obstáculos en los que todo parecía perdido. Sin embargo, descubrí que cuando confiamos plenamente en Dios, hasta las mayores imposibilidades se pueden superar. Este es el poder de la fe, no solo nos ayuda a resistir, sino que nos permite superar lo que parece invencible. En este vídeo, profundicemos en los ejemplos de personas que, incluso en medio del caos, la duda y el miedo, encontraron en Dios la fuerza para vencer lo imposible. Cada enseñanza es crucial para fortalecer tu fe, pero debo decirte que la última enseñanza es la más poderosa y transformadora. El desafío número 1 es la confianza en medio del caos. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que todo parecía desmoronarse a tu alrededor? Lo único que quedaba era el temor, la sensación de que el suelo debajo de tus pies desaparecía y nada de lo que veías parecía resolver la situación. El caos en la vida es inevitable, todos lo experimentamos. Pero aquí hay una pregunta crucial: ¿dónde está tu confianza en estos momentos? Cuando el miedo y la incertidumbre aumentan como una tormenta, ¿la fe que dices tener realmente se manifiesta? ¿O, como muchos, cedemos a la ansiedad, la desesperación y la duda? Piensa en lo que significa confiar en Dios cuando llega la tormenta. La vida está llena de dificultades, y la confianza no es algo que aparece automáticamente en medio del caos. Hay que construirla primero en los momentos de tranquilidad. Jesús estaba durmiendo en el barco mientras la tormenta rugía alrededor de los discípulos, Mateo 8, 23-27. Desesperados, despertaron al maestro como si él no fuera consciente del peligro. Jesús calmó la tormenta, pero antes de eso les preguntó: ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? El problema no era el poder de la tormenta, sino el tamaño de su fe. Confiar en Dios en medio del caos no se trata de ignorar la realidad que te rodea, sino de reconocer que, a pesar de la turbulencia, hay un poder mayor que controla lo que no puedes. Es una entrega genuina, no una solución inmediata, sino la certeza de que, pase lo que pase, Dios tiene el control. Él es el ancla que mantiene tu vida estable, incluso cuando los vientos de incertidumbre amenazan con alejarte. Piensa en tu vida como si fuera un barco a la deriva en medio de tormentas diarias. ¿Has intentado remar solo con la fuerza de tu brazo, creyendo que puedes vencer las olas de miedo y ansiedad? Tal vez necesites dejar ir los remos y confiar en la dirección que Dios tiene para ti. No se trata de evitar la tormenta, sino de atravesarla con la confianza de que el Dios que te puso en este barco es el mismo que puede calmar las aguas con una sola palabra. Cada vez que ese caos surja, te estará llamando a tomar la decisión de confiar en Dios o rendirte al miedo. La pregunta no es si el caos vendrá, sino cómo reaccionarás cuando llegue. El segundo desafío es el poder para rendirse al plan de Dios. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces intentamos controlar lo que está fuera de nuestro alcance? Como seres humanos, tenemos una necesidad casi incontrolable de predecir cada detalle de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas se salen de tu control? Cuando los planes que has construido cuidadosamente se derrumban, ¿cómo reaccionas? Rendirse al plan de Dios es una de las actitudes más poderosas y, a la vez, más desafiantes que podemos tomar. Piensa en la vida de José, un joven lleno de sueños, amado por su padre pero odiado por sus hermanos. Vendido como esclavo, traicionado por aquellos que se suponía debían protegerlo. ¿Qué podría ser más cruel? José tenía todas las razones del mundo para renunciar y amargarse, pero eligió rendirse al plan de Dios, incluso sin entender por qué sucedía todo esto. Lo que parecía ser el fin, en realidad fue el comienzo de algo más grande. Años después, él gobernó Egipto, salvando una nación del hambre, incluida su propia familia. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien. Génesis 50, 20. Génesis 50, 20. Rendirse al plan de Dios no significa que renuncies a tus sueños, sino que entiendes que hay un propósito mayor, uno que está más allá de ti. Cuando las cosas no salen según lo planeado, tal vez Dios te está llevando a algo que va mucho más allá de lo que tus ojos pueden ver ahora. Es como un rompecabezas, no puedes ver el panorama completo,
pero cada pieza tiene un propósito. Muchas veces, lo que parece una desviación en realidad es Dios redirigiéndote al camino correcto. Imagina que estás conduciendo por una carretera y de repente el GPS te avisa de un accidente más adelante. ¿Qué haces? ¿Sigues el camino, sabiendo que enfrentarás tráfico y retrasos, o confías en la nueva ruta sugerida? Muchas veces, seguir la ruta alternativa de Dios es incómodo porque no es lo que habías planeado, pero al final te das cuenta de que te liberó de algo que podría haber sido mucho peor. La gran pregunta es, ¿estás confiando en Dios lo suficiente como para dejar que Él guíe tu vida, incluso cuando no entiendas el camino? Rendirse al plan de Dios no es un acto de debilidad, sino de sabiduría profunda. Es reconocer que mientras tú ves una página, Dios ve el libro completo. Número 3. La fe en medio de las limitaciones humanas. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por tus propias limitaciones? Momentos en los que parece que no importa cuánto lo intentes, tus fuerzas no son suficientes para superar lo que tienes delante. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que, por ti mismo, no tienes lo que se necesita para ganar en un mundo que valora tanto el rendimiento y el éxito? A las personas que admiten su debilidad parece que se les ve como derrotadas, pero en la lógica de Dios, es exactamente lo opuesto. Es en nuestra debilidad donde la fe encuentra su mayor fuerza. Pablo lo entendió profundamente. Después de haber pasado por tantas adversidades, rogó al Señor que le quitara una espina en su carne. La respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. No se trataba de lo que Pablo podía hacer, sino de lo que Dios podía hacer a través de él. Y esto es una verdad que se aplica a todos nosotros. Cuanto más reconocemos nuestras limitaciones, más damos espacio para que Dios actúe de manera poderosa. Piensa en la vida como una gran carrera que a menudo te hace sentir pequeño, enfrentándote a gigantes y obstáculos mucho más grandes que tu habilidad. Es en estos momentos cuando Dios te invita a dejar de luchar con tu propia fuerza. Cuando llegas al final de tus fuerzas, es cuando comienza la acción de Dios. Nosotros no fuimos creados para cargar el peso del mundo sobre nuestros hombros. Esa es una carga que solo Dios puede soportar. Y Él nos llama a entregarle esa carga. Como dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11 y 28. Nuestras limitaciones no son el problema es intentar enfrentarlas sin la ayuda divina. Cuando reconocemos que no podemos hacerlo todos solos, experimentamos el poder de Dios de una manera única. A lo largo de la Biblia vemos innumerables historias de personas que, en su limitación, le permitieron a Dios hacer lo imposible. Moisés, frente al Mar Rojo, sin saber qué hacer, vio cómo el mar se abría ante él. Gedeón, con solo 300 hombres, venció un ejército inmenso. En cada una de estas situaciones, la limitación humana se convirtió en el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifestara. Tu debilidad, tu cansancio, tu imposibilidad, no son un impedimento para Dios. De hecho, son las oportunidades que Él espera para demostrar su fuerza en tu vida. ¿Y tú? ¿Cuál es la limitación a la que te enfrentas, lo que te hace sentir incapaz o insuficiente? Quizás es hora de parar de intentar luchar solo y entregar esa batalla a Dios. Quizás es hora de parar de intentar luchar solo y entregar esa batalla a Dios. Número 4. Ver más allá de lo imposible. ¿Alguna vez has mirado una situación y pensado, ¿que esto es imposible? Para todos nosotros, en algún momento, nos encontramos con obstáculos que parecen sueños insuperables, que parecen inalcanzables, y problemas que no tienen solución a la vista. Pero la fe nos llama a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La verdadera fe va más allá de la evidencia inmediata, desafía la lógica humana. Cuando nos centramos en lo imposible, perdemos de vista lo que Dios es capaz de hacer. David, antes de enfrentarse a Goliat, tenía todos los motivos para temer. Un joven pastor, sin experiencia de combate, luchando contra un gigante entrenado para la guerra. Todos a su alrededor veían solo lo imposible, pero David vio más allá. Vio que la batalla no era suya, sino de Dios. Le dijo a Goliat: «Y el Señor me ha librado de las garras del león y las garras del oso, y Él también te librará de la mano de este filisteo».
1 Samuel 5:37. Samuel 5:37, lo que hizo que David ganara no fue su fuerza física ni su habilidad, sino su confianza en Dios. Esto nos enseña una lección poderosa: la fe transforma lo imposible en posible. Cuando te enfrentas a un gigante, ya sea una enfermedad, un problema financiero, una crisis familiar o cualquier otra situación, es fácil centrarte en el tamaño del desafío. Pero la fe nos invita a cambiar el enfoque. En lugar de mirar el problema, debemos mirar a Dios, que es más grande que cualquier obstáculo. La montaña que tienes delante puede parecer insuperable, pero Jesús nos enseña que con fe, hasta las montañas pueden moverse. Si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a esa montaña: muévete de aquí a allá, y pasará, y no te ocurrirá nada imposible. Mateo 5:20. Las imposibilidades no son un límite para Dios, son oportunidades para que Él demuestre su poder. Cuando todo parece imposible a los ojos humanos, ahí es cuando la acción divina se hace evidente. Pero para ver más allá de lo imposible, necesitas cambiar la forma en que ves las cosas. No se trata de negar la realidad, sino de reconocer que la realidad humana no define los límites de Dios. Él es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. ¿Estás dispuesto a ver más allá de las imposibilidades? Para hacer esto, es necesario ajustar nuestra visión. En lugar de centrarnos en lo que no podemos hacer, debemos enfocarnos en lo que Dios puede hacer, como hizo David, quien vio al gigante como una oportunidad para que Dios mostrara su poder. Como enseñó Jesús, cree que las montañas se pueden mover. Quizás lo único que falta para que lo imposible se vuelva posible es tu fe. Número 5. La persistencia en la fe ante el silencio. ¿Alguna vez has orado y sentido que el cielo estaba en silencio? La sensación de hablar con Dios y no recibir respuesta puede ser una de las pruebas más grandes de fe que enfrentamos: el silencio de Dios. Para muchos, esto se confunde con abandono, pero en realidad es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él. La pregunta no es si Dios está escuchando, sino cómo reaccionas cuando la respuesta no llega en el momento o la forma que esperabas. Un ejemplo poderoso de persistencia en la fe ante el silencio es la mujer cananea, Mateo 15, 22-28. Ella clamó a Jesús por la curación de su hija, pero inicialmente él no respondió. En lugar de darse por vencida, ella persistió. Cuando Jesús sugirió que la bendición no era para ella, su fe no flaqueó. «Señor, ayúdame», continuó gritando. Esta mujer sabía algo que muchos de nosotros olvidamos: el silencio no es el final. El silencio de Dios puede ser una prueba de perseverancia, una preparación para algo mayor. Finalmente, su fe fue recompensada con la cura que buscaba. El silencio de Dios sirve para moldear nuestro carácter, para enseñarnos a depender más de Él que de las respuestas inmediatas. Es fácil confiar cuando las respuestas llegan rápidamente, pero la verdadera fe se prueba con el tiempo. Como dijo el salmista: «Y esperé con paciencia al Señor, y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor». Salmo 41. La paciencia y persistencia en la fe, aun cuando Dios parece distante, son las que nos llevan a experimentar milagros más grandes de lo que imaginamos. ¿Te has detenido a pensar que el silencio de Dios podría estar preparándote para algo que aún no estás listo para recibir? Él está trabajando detrás de escena, organizando las cosas de una manera que ni siquiera imaginas. Cuando nos enfrentamos al silencio, es fácil ceder al desánimo, pero la verdadera fe es la que permanece firme aún sin una señal visible de respuesta. Dios nunca está ausente, simplemente trabaja en un tiempo y en un plano que trascienden nuestra comprensión. En tiempos de silencio, muchos se rinden y piensan que Dios los ha olvidado, pero otros, como la mujer cananea, siguen clamando, sabiendo que en el momento adecuado llegará la respuesta. Número 6. La fe que mueve montañas internas. ¿Cuántas veces te has enfrentado a una batalla interna donde el mayor enemigo no es algo externo, sino algo dentro de ti: miedos, inseguridades, dudas? Estas son las montañas más desafiantes que podemos escalar. La verdad es que, antes de mover las montañas exteriores, debemos dejar que Dios mueva las montañas dentro de nosotros. ¿Cómo esperas superar los desafíos de la vida si las barreras en tu corazón todavía te arrestan? Jesús dijo que si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza,
Podemos decirle a una montaña que se mueva y se moverá, Mateo 5:20. Pero aquí está el punto, la montaña no siempre es algo físico. Muchas veces, representa las barreras emocionales y espirituales que llevamos, el miedo al fracaso, la duda de que somos capaces, la inseguridad de que Dios nos escuche. Estos obstáculos nos impiden seguir adelante. Cuando te enfrentas a tus montañas interiores, te das cuenta de que la verdadera batalla no está en el exterior, sino en tu interior. Estas montañas internas se forman a lo largo de los años, a partir de experiencias dolorosas, palabras negativas y expectativas frustradas. Poco a poco, sin darnos cuenta, van erigiéndose y bloqueando nuestra fe. Sin embargo, Dios tiene el poder de disolver estas barreras, pero tienes que estar dispuesto a enfrentarlas. A menudo evitamos tratar con ellas porque tememos lo que podríamos encontrar en el otro lado. Pero la verdad es que Dios ya lo sabe todo, tus debilidades, miedos e inseguridades. Él está listo para ayudarte a superar esas montañas. Imagina tu vida como un vasto campo bloqueado por una gran montaña en el medio. Sabes que al otro lado hay pastos verdes, bendiciones y una nueva etapa de tu vida, pero la montaña de dudas y miedos parece insuperable. Cuando permites que Dios mueva esta montaña, tu visión se expande y comienzas a ver las posibilidades que antes estaban ocultas. Todo comienza con la decisión de confiar en que Él puede hacerlo. Lo imposible no solo está a tu alrededor, sino dentro de ti. Estas montañas internas no son permanentes, son retos que se pueden superar con fe. Pero el primer paso es creer que Dios puede transformar tu interior. Él es especialista en sanar corazones rotos, restaurar la confianza y fortalecer a aquellos que se sienten débiles. Cuando entregues tus luchas internas a Él, lo que antes parecía un muro infranqueable, comenzará a desmoronarse. ¿Qué es la montaña dentro de ti que todavía necesita ser movida? Número 7. El ejemplo de la fe en la adversidad, Noé. ¿Alguna vez te has sentido llamado a hacer algo que parecía completamente sin sentido a los ojos de los demás? Noé fue un hombre común que recibió instrucciones de construir un arca gigantesca en un tiempo en el que nunca había llovido. Imagina por un momento el tipo de fe que esto requería. No había evidencia física de que se acercaba una inundación. No había señales en el cielo, y la gente a su alrededor probablemente lo miraba con incredulidad. Ciertamente, se burlaron de Noé, pero él no dejó que eso lo desanimara. A veces, Dios nos llama a actuar sin tener confirmaciones visibles de lo que está por venir. Es un acto de fe, creyendo en algo que nadie más puede ver. Y por eso, la fe de Noé le permitió a él y a su familia salvarse de una catástrofe global. La historia de Noé nos reta a reflexionar sobre cuántas veces Dios nos llama a algo que, al principio, parece irracional o incluso imposible. Quizás Dios te esté pidiendo que des un paso de fe en un área de tu vida donde todo a tu alrededor parece decir lo contrario. Tal vez sea una decisión que nadie apoya o un proyecto que, a los ojos humanos, parece condenado al fracaso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a actuar con la misma confianza que Noé, incluso sin ver señales claras de que todo saldrá bien? Muchas veces confiamos en Dios solo cuando tenemos garantías, cuando hay evidencia clara de que las cosas van bien. Pero la verdadera fe es aquella que no necesita ver para creer. Al igual que Noé, Dios puede estar pidiéndote que construyas algo hoy que solo tendrá sentido mañana. La pregunta que debes hacerte es, ¿estás dispuesto a obedecer incluso cuando el mundo que te rodea no entiende? Por la fe, Noé fue advertido divinamente de cosas que aún no se veían y, para la salvación de su familia, preparó el arca, Hebreos 11:7. Lo que hace que la fe de Noé sea tan inspiradora no es solo el hecho de haber obedecido, sino el haberlo hecho ante la adversidad y la incredulidad de los demás. Él eligió confiar en lo invisible, en lo que Dios había dicho, en lugar de rendirse ante la presión de las circunstancias. Y así es exactamente como debemos actuar cuando Dios nos llama a hacer algo, ya sea un sueño, un proyecto o una nueva etapa de la vida. No siempre tendremos apoyo ni entenderemos el propósito completo, pero si confiamos y obedecemos, veremos el propósito de Dios de una manera que solo Él puede revelar. ¿Qué te está pidiendo Dios que construyas? Tal vez sea un nuevo camino, una decisión que requiere coraje o una actitud de fe. Ante una situación tan adversa, al igual que Noé, no necesitas entenderlo todo.
Ahora solo te queda confiar en que, en el momento adecuado, Dios revelará el propósito completo de aquello a lo que Él te llamó. Número 8. La fe como respuesta a la duda. ¿Quién no ha tenido dudas? La duda es una de esas sombras que a menudo nos acompaña, especialmente en los momentos más difíciles. Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, fue marcado por su incredulidad. No estaba presente cuando Jesús resucitado apareció por primera vez a los otros discípulos. Al escuchar sobre lo sucedido, su respuesta fue clara: si no veo en tus manos la señal de los clavos, y no pongo el dedo en el lugar de los clavos, y no pongo la mano en su costado, de ninguna manera creeré. Juan 8:25. La duda de Tomás resonó con la famosa frase hay que ver para creer. ¿Quién no ha sentido alguna vez lo mismo? Tomás representa ese lado humano que necesita evidencia, algo tangible, para confirmar la fe. Pero aquí está el detalle: Jesús no rechazó a Tomás por su duda. No se apartó de él, ni lo condenó por querer pruebas. Lo que hizo Jesús fue, sorprendentemente, presentarse a Tomás, invitándolo a tocar sus heridas y ver con sus propios ojos. Pon tu dedo aquí y mira mis manos, y extiende tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 8:27. ¿Qué podemos aprender de esto? La duda, cuando se presenta ante la presencia de Dios, puede convertirse en un camino hacia una fe más profunda. Dios no nos intimida con nuestras dudas, nos invita a traerlas a Él. El problema no es la duda en sí, sino lo que hacemos con ella. Tomás no huyó de su duda, ni la ocultó. La expresó y abrió la puerta a una experiencia transformadora con Cristo. Tal vez tú tienes tus propias preguntas que parecen no tener respuestas. La invitación de Jesús para ti es la misma: ven y ve. Toca. Él está dispuesto a conocerte donde estás. Mira cómo Jesús concluye este momento: porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 8:29. Aquí, Jesús nos desafía a tener una fe que va más allá de la necesidad de evidencia física. Nos llama a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver con nuestros ojos humanos. La fe que Jesús nos invita a tener es una fe que sobrepasa lo que los ojos humanos pueden ver. La duda no se debe a la ausencia de preguntas, sino a confiar en quién es Él. La duda puede ser el comienzo de un viaje de fe más profunda, si la entregas en las manos adecuadas. ¿Qué estás haciendo con tus dudas? ¿Te están alejando de Dios o las estás usando como un puente para acercarte más a Él? La verdadera fe no es la ausencia de duda, sino la elección de confiar, incluso cuando hay dudas. Número 9. Superando el miedo con confianza divina. El miedo se nos aparece en los momentos más inesperados, paralizándonos y evitando que avancemos. ¿Cuántas veces te has encontrado frente a un problema, oportunidad o desafío, y en lugar de avanzar, retrocediste debido al miedo? El miedo puede ser como una sombra que crece e involucra nuestra mente con pensamientos de ¿y qué pasará si? ¿Qué pasa si sale mal? ¿Y si pierdo todo? Pero hay algo que debemos recordar: el miedo es real, pero no es el final. En la Biblia, encontramos una de las lecciones más poderosas sobre cómo superar el miedo con confianza en Dios. ¿Y quién mejor para ejemplificar esto que Pedro? Pedro, impetuoso y lleno de coraje, preguntó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo una sola palabra: ven. Mateo 2:29. En ese momento, Pedro tuvo la valentía de salir de la barca y caminar sobre el mar agitado. Con unos pasos, su fe fue mayor que su miedo y caminó hacia lo imposible. Pero entonces ocurrió algo. Pedro empezó a observar el viento y las olas a su alrededor. El miedo entró en escena y comenzó a hundirse. ¿Qué cambió? No fue el viento ni las olas, porque ya estaban allí. Lo que cambió fue el enfoque de Pedro. En lugar de mirar a Jesús, miró al peligro, y fue el miedo lo que lo hizo hundirse. ¿Cuántas veces el miedo nos hace perder el enfoque? Al igual que Pedro, comenzamos confiando y creyendo que Dios nos ha llamado a algo más grande, pero de repente surgen dificultades y, en lugar de afrontarlas con fe, nos enfocamos en el problema. El miedo nos hace olvidar quién está en control. Pero mira lo que pasa con Pedro: clama: Señor, sálvame.
Y inmediatamente, Jesús extiende su mano y lo sostiene. Mateo 14, 30-31. Esta es la lección: el miedo puede hacernos hundir, pero la confianza en Dios nos mantiene en pie. El secreto no está en ignorar el miedo, sino en no dejar que nos domine. Y lo hacemos manteniendo nuestros ojos fijos en Jesús, quien tiene el poder de calmar la tormenta. Cuando empiezas a ahogarte en el miedo, la clave es clamar por ayuda. Jesús siempre está allí. ¿Estás listo para comunicarte con Él? ¿Te está hundiendo hoy el miedo? Recuerda, los vientos y las olas son reales, pero la presencia de Dios es aún mayor. Cuando el miedo intenta paralizarte, recuerda quién tiene el control de la situación. Jesús no te llamó a caminar sobre las aguas para dejarte hundir a mitad de camino. Él te llama a seguir caminando, incluso cuando las olas parecen demasiado altas. ¿Estás dispuesto a mantener tus ojos en Cristo y dejar que Él calme tu corazón, incluso en medio de la tormenta? Número 10. El papel de la paciencia en la fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las promesas de Dios parecen tardar mucho tiempo en cumplirse? Vivimos en un mundo que valora la velocidad, donde todo debe suceder ahora, en nuestro tiempo. Pero la fe y el tiempo de Dios operan de una manera diferente. A veces, la mayor demostración de fe no está en creer que Dios puede hacer, sino en confiar mientras Él aún no lo ha hecho. Y es en ese intervalo entre la petición y la respuesta donde la paciencia se forja. El ejemplo perfecto de paciencia en la fe es Abraham. Dios le dio una promesa de que sería el padre de una gran nación, pero pasaron los años y nada sucedía entre él y Sara. Ya eran mayores y el vientre de Sara estaba estéril. La promesa parecía cada vez más imposible. Sin embargo, la Biblia nos dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, Romanos 4, 3. La fe de Abraham no se basaba solo en la promesa, sino en el Dios que hizo esa promesa. Fue esa confianza la que lo mantuvo firme, incluso cuando las circunstancias parecían contrarias. Dios cumplió la promesa en el momento oportuno, y nació Isaac. La paciencia no significa que la espera será fácil. La verdad es que, a menudo, la espera trae momentos de duda y frustración. Es en medio de la espera cuando comenzamos a preguntarnos: ¿se olvidó Dios de mí? ¿De verdad hará lo que prometió? Pero es precisamente en estos momentos donde nuestra fe se refina. Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe es fortalecida en las temporadas de espera. El salmista escribió: «Y esperé pacientemente al Señor, y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor». Salmo 41. La paciencia en Dios nunca es en vano, porque Él siempre está actuando, aunque no lo veamos. La paciencia en la fe también requiere que confiemos en el tiempo de Dios. Lo que para nosotros parece un retraso, en realidad, es el tiempo perfecto de Dios. Él tiene una perspectiva más amplia, viendo todo el panorama completo. Mientras esperamos ver el resultado final, Dios está trabajando en cada detalle, preparándonos para el cumplimiento de la promesa. Como una semilla que necesita tiempo para crecer, echar raíces y finalmente dar fruto, así también la promesa de Dios necesita tiempo. La pregunta es: ¿estás dispuesto a esperar y confiar en el proceso? ¿Cómo está tu paciencia en la fe? ¿Confías en Dios aun cuando las cosas no suceden según tu tiempo? La paciencia es una virtud que pocos desean desarrollar, pero es crucial para una fe sólida. Esperar en el Señor es una demostración de profunda confianza en que Él tiene el control, sin importar lo que diga el reloj humano. Número 11. La fe que transforma el corazón. ¿Alguna vez has notado cómo la fe no solo cambia las circunstancias, sino también transforma lo que somos por dentro? Muchas veces buscamos que Dios cambie nuestras circunstancias externas, el milagro financiero, la restauración de una relación. Pero Dios, en su sabiduría, usa la fe para moldear y transformar nuestro corazón. La verdadera fe no solo trata de recibir algo de Dios, sino de ser transformados por Él. La historia de Jacob ilustra esto maravillosamente. Jacob era un hombre que, desde el principio, intentó tomar las riendas de su vida. Engañó a su hermano, mintió a su padre y huyó por miedo a las consecuencias de sus acciones. Durante años, vivió una vida basada en la manipulación y el control. Pero algo sucedió durante su viaje.
Cuando Jacob se encontró en una lucha literal con Dios, finalmente se dio cuenta de que su mayor batalla no era con su hermano ni con su pasado, sino con él mismo. En esa noche, mientras luchaba con un ángel, Jacob fue transformado. Se le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Génesis 32, 28. La transformación de Jacob no fue solo un cambio de nombre, sino un cambio profundo en su carácter y en su identidad. La fe transforma a las personas desde adentro hacia afuera. Cuando se vive plenamente en la fe, se experimenta una renovación diaria. Dios no solo está interesado en resolver los problemas que enfrentas, sino en moldearte en la persona que Él te creó para ser. Somos como arcilla en las manos del alfarero, siendo moldeados y transformados. Este proceso, aunque a menudo doloroso, es necesario para que podamos reflejar la imagen de Cristo. Ser transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. La fe nos lleva a una renovación continua. Cuando vives por fe, tu visión cambia. Empiezas a ver el mundo, las personas e incluso a ti mismo con los ojos de Dios. La amargura se transforma en perdón, el miedo en coraje, la inseguridad en confianza. Esta transformación no ocurre de una sola vez, es un proceso diario y continuo en el que Dios moldea gradualmente tu carácter. La fe es el medio por el cual Él trabaja en nosotros, y bendito es un corazón que se llena de amor, paz y gracia. Este proceso de transformación no es fácil, pero es el camino que nos lleva a una transformación profunda y duradera. Lo que Dios está haciendo en ti a través de tu fe es lo que verdaderamente cambia tu vida. Número 12. La importancia de la gratitud en la fe. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de la gratitud en medio del camino de la fe? A menudo estamos tan centrados en lo que esperamos de Dios, que olvidamos agradecer por lo que ya ha hecho. La gratitud no es solo un acto de educación espiritual, sino un elemento vital para fortalecer nuestra fe. Cuando estamos agradecidos, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver las bendiciones que ya hemos recibido. Al hacerlo, nuestra confianza en Dios crece, porque recordamos que Él es fiel y que seguirá siendo fiel. David es un excelente ejemplo de alguien que entendió el poder de la gratitud, incluso en momentos difíciles. En el Salmo 103, comienza diciendo: «Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios». Salmo 103, 2. David enfrentó muchos desafíos y batallas, pero se enfocó en recordar y agradecer todo lo que Dios ya había hecho. Esto lo fortaleció para afrontar los retos futuros con confianza, porque sabía que el mismo Dios que lo libró del león y el oso, lo libraría de cualquier otro gigante. La gratitud en el camino de la fe no solo elimina problemas, sino que nos recuerda que, en el pasado, Dios ya ha demostrado su cuidado y amor. Cada pequeña victoria, cada respuesta a la oración, es un testimonio de que Él está actuando, incluso cuando las cosas aún no parecen tener solución. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho en el pasado, tu fe se fortalece en lo que Él hará en el futuro. ¿Alguna vez has experimentado esto? Cuando, en medio de la dificultad, te detuviste para contar tus bendiciones, te diste cuenta de que eran más numerosas que los infortunios. La gratitud hace esto, cambia el enfoque de nuestra mente de lo que nos falta, a lo que ya tenemos. La gratitud también prepara el corazón para recibir más. En Lucas 17, Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno vuelve a agradecer, Lucas 5 y 15. Jesús lo elogia por su actitud, y le dice que su fe lo ha sanado. Este pasaje nos enseña que la gratitud no solo abre puertas, sino que también profundiza nuestra experiencia con Dios. Cuando damos gracias, hacemos espacio para más cosas buenas, porque demostramos que reconocemos y valoramos lo que ya se ha hecho. Hoy, agradece a Dios, no solo por las grandes cosas, sino también por los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos. La gratitud es una elección diaria, y cuanto más la practicamos, más fortalecemos nuestra fe. Es la clave que nos ayuda a ver la mano de Dios obrando en todas las áreas de nuestra vida. Número 13. La fe libre de expectativas humanas. ¿Cuántas veces te has sentido presionado a satisfacer las expectativas de los demás? Sociedad, familia, amigos, todos parecen tener una idea de cómo debemos hacerlo. La fe que genera obediencia incondicional.
¿Alguna vez te has encontrado con un momento en el que Dios te pidió hacer algo que parecía ir en contra de toda lógica humana o las expectativas que la sociedad, tu familia o incluso tus propios pensamientos imponían sobre ti? La verdadera fe no se limita a simplemente creer que Dios es capaz de hacer lo imposible, sino que también se expresa en nuestra obediencia, que debe ser incondicional, aun cuando no entendemos completamente las razones de lo que se nos está pidiendo hacer. Es precisamente esta obediencia, que a veces puede parecer irracional desde un punto de vista humano, la que demuestra que confiamos profundamente en el carácter de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito mayor que el que podemos comprender. Nuestra obediencia, incluso sin tener respuestas claras, es la máxima expresión de nuestra confianza en Él. Cuando obedecemos sin cuestionar, mostramos que realmente creemos que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar o que nuestra razón pueda procesar. Un ejemplo tan claro como impresionante de esta obediencia incondicional se encuentra en la historia de Gedeón. Cuando Dios lo llamó para dirigir al pueblo de Israel contra los madianitas, Gedeón ya se sentía completamente incapaz de asumir semejante tarea. No solo dudaba de sus propias habilidades, sino que también se sentía pequeño ante la magnitud del desafío que tenía por delante. Pero lo que sucedió después fue aún más sorprendente. Dios, en su sabiduría, redujo drásticamente el ejército de Gedeón, que inicialmente estaba compuesto por 32,000 hombres, a un total de 300, Jueces 7. Al enfrentarse a un ejército gigantesco con un grupo tan pequeño, la lógica humana habría dictado que esto era completamente imposible y una misión suicida, pero Gedeón confió plenamente en Dios y obedeció el mandato divino sin dudar. Aunque no comprendía cómo sería posible derrotar a un ejército tan grande con solo 300 hombres, decidió seguir adelante con fe. Como resultado, con esa pequeña pero fiel cantidad de hombres, logró vencer a los madianitas, demostrando que la victoria no radica en los números, sino en la obediencia a la voz de Dios, la cual, aunque incomprensible a los ojos humanos, es lo que trae la verdadera victoria. La obediencia incondicional a menudo nos saca de nuestra zona de confort, llevándonos a un territorio desconocido y desafiante. A veces, Dios nos llama a tomar decisiones radicales que desafían completamente nuestra lógica, nuestras expectativas y, muchas veces, nuestra seguridad. Y es precisamente en ese lugar de incomodidad, cuando todo parece estar en contra, donde la verdadera fe se forja. La obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos, es uno de los mayores actos de confianza que podemos demostrarle. Si miramos a Jesús en el huerto de Getsemaní, veremos cómo se enfrentó al mayor dilema de la humanidad. Sabía perfectamente lo que le esperaba, el sufrimiento y el sacrificio que estaba por venir, pero se sometió completamente a la voluntad del Padre, demostrando una obediencia perfecta y absoluta, incluso cuando sabía que le costaría la vida. Esto no solo es un ejemplo de obediencia, sino también de la entrega total y la confianza en el plan divino, aunque ese plan significara atravesar el dolor y la muerte. La obediencia incondicional a Dios no se trata solo de comprender lo que nos pide, sino de seguir su dirección sin importar lo que nos cueste o lo que pensemos que pueda suceder. Es un acto de fe profunda y verdadera que trasciende la razón humana y nos conecta directamente con la soberanía y el propósito de Dios en nuestras vidas. La verdadera fe, por lo tanto, no se trata solo de creer en lo que Dios es capaz de hacer, sino también de obedecer de manera incondicional a su voz y a su voluntad, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato o entender el propósito detrás de su petición. Esta obediencia incondicional es uno de los mayores actos de fe que podemos ofrecer, y al mismo tiempo es una demostración de la confianza que tenemos en que Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Aunque no entendamos todo lo que nos pide, debemos seguir su camino porque Él sabe el futuro, conoce cada detalle de nuestras vidas y tiene en mente lo mejor para nosotros, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Esta obediencia, por lo tanto, no solo nos lleva a una acción concreta, sino que también transforma nuestra relación con Dios, haciéndonos más fuertes, más fieles y más comprometidos con su propósito, sabiendo que Él es el que tiene el control total de nuestra vida. Esperó en la cruz, y aunque en un momento de profunda agonía oró, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42, su obediencia fue perfecta, aun cuando se enfrentaba al mayor sacrificio imaginable.
La fe que obedece incondicionalmente no espera garantías ni explicaciones detalladas de parte de Dios, sino que simplemente actúa con confianza, sabiendo que Él tiene un plan mayor para nuestras vidas. Aunque este plan puede ser invisible en el momento de la obediencia, al actuar de esta forma, dejas de lado tu control y permites que Dios tome las riendas de tus decisiones. Esto no es fácil, ya que nuestra naturaleza humana siempre busca saber el porqué de las cosas y obtener explicaciones claras. Sin embargo, la obediencia verdadera se somete humildemente, confiando en que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Romanos 12, 2. La verdadera fe está dispuesta a obedecer a Dios sin dudar, incluso cuando el camino no parece claro, o cuando la tarea que se nos encomienda parece desafiante. Es posible que en algún momento sientas que Dios te está llamando a hacer algo que no entiendes completamente, o a un lugar que parece complicado o fuera de tu zona de confort. Es en estos momentos que la fe que genera obediencia incondicional demuestra su verdadero poder. Esta fe confía en la sabiduría de Dios, aún por encima de nuestra lógica humana, que a menudo nos hace dudar o cuestionar lo que Él nos pide. Cuando tomas ese paso de obedecer, aunque no veas todo con claridad, la provisión, la protección y el plan de Dios ya están en marcha. El plan está preparado, esperando que tú digas sí, aunque no veas aún todos los detalles. Este tipo de fe y obediencia es transformador porque nos lleva a reconocer que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios siempre está en control y su plan es mucho más grande que cualquier duda o dificultad que podamos enfrentar. Al confiar en Él de manera incondicional, estamos dando lugar a que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, y eso abre las puertas a un propósito que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. La obediencia a Dios no es simplemente hacer lo que Él dice porque lo dice, sino porque sabemos que, al hacerlo, estamos alineándonos con su perfecta voluntad, la cual nunca nos fallará. Gracias por ver hasta aquí. Espero que estas enseñanzas sobre cómo confiar en Dios para superar cualquier imposibilidad hayan fortalecido tu fe y te hayan inspirado a enfrentar los desafíos de la vida con una nueva confianza en Él. Si te ha gustado este contenido y deseas continuar aprendiendo y creciendo espiritualmente, te invito a explorar más vídeos en mi canal. Hay mucho más contenido valioso esperando por ti, diseñado para profundizar tu viaje con Dios. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. Que Dios te bendiga grandemente en tu vida, guiándote y fortaleciendo tu fe en cada paso que tomes.